Mateo capítulo 16, 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. Me diga con una mano de manos cuando tenga. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. (16, 21 al 28) Mateo al 28. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, comenzó a regañarlo, comenzó a llamarle la atención, ¿sí? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios. Hemos orado, mis hermanos. ¿Puede sentarse? Gloria a Dios. Fíjese que una de las cosas notables de Jesús es que Él nunca se cayó nada. Jesús, como pudiéramos decir en nuestros tiempos, era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Él no se callaba nada, Él declaraba todo absolutamente. Era un hombre veraz, era y es el testigo fiel. Y hay algo importante en cuanto a estas declaraciones de Jesús. Jesús no estaba diciendo cualquier cosa. Jesús estaba hablando de un tema que a cualquiera estremecería. Y no era un cuento de terror, ni era algo para espantar a los discípulos. Era una verdad, era una realidad que estaba por suceder, y que los discípulos estaban, quizás no lo esperaban. Era algo inesperado para ellos. La palabra del Señor nos dice que Jesús abiertamente les dijo: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y padecer mucho de los principales sacerdotes, y padecer mucho de los escribas, y ser muerto. Cuando Jesús dice ser muerto, no está hablando de la muerte por enfermedad, o de la muerte por vejez o por accidente. Él está hablando aquí de ser asesinado, de ser sacrificado. Y esta era una verdad, hermanos, que conmovió el corazón de los apóstoles. Era una verdad que sacudió el corazón de los apóstoles, una realidad que ellos, como dije hace un momento, no esperaban. Ellos tenían 3 años y medio quizá siguiendo a Jesús. Tal vez tenían apenas 3 años algunos, tal vez algunos tendrían solamente unos meses, no lo sé. La Biblia habla de que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, y cuando dice sus discípulos, regularmente pensamos en 12, en los 12 que andaban con él siempre, pero recordemos que a Jesús lo seguía una gran multitud, y dentro de esa gran multitud había gente
que lo seguía porque les daba de comer, que lo seguían porque veían los milagros, porque lo seguían para ver en qué lo atrapaban, en qué trampa lo podían hacer caer. Pero también estaban estos 12, los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces vemos que Jesús comienza a declararle a sus discípulos, y cuando dice que comienza a declararle a sus discípulos, yo puedo pensar y puedo creer que estaba dirigiéndose a los 12, pero también quizá a un grupito más extenso de personas, a los que lo seguían, a los que iban tras él escuchando sus enseñanzas, alimentándose de la palabra que Jesús les daba. Pero ciertamente podemos enfocarnos incluso en los 12, pero vemos cómo Pedro reacciona, y Pedro le dice: Señor, nunca tal te acontezca, no permitas que esto te suceda. Vemos a un hombre, hermanos, que no tenía la preparación quizá teológica, aunque ellos iban a la sinagoga, les predicaban a Moisés. Probablemente Pedro era una de las personas que no conocía o que no entendía todavía la profecía en cuanto al Mesías. Muchos no le entendieron todavía después de que Jesús murió y resucitó. Muchos siguieron sin entender la profecía. Pero en Pedro vemos, hermanos, una reacción. En Pedro vemos algo que no vemos en los demás, aunque probablemente también los demás se sintieron igual. Pero Pedro comenzó a reconvenirle. Pedro comenzó a decirle: ¿qué te pasa? Apenas estamos empezando, apenas estás comenzando con tu reino, apenas estás comenzando a edificar, apenas estás comenzando, la gente apenas te está empezando a seguir. ¿Cómo que te vas a morir? No lo permitas. Pero hoy yo quiero que veamos, hermanos, que Jesús tenía un propósito, o 3 propósitos que quiero ver. Cuando empezó a decirles que era necesario que Él muriera, cuando empezó a decirles que era necesario que Él fuera y sufriera mucho de los sacerdotes, que fuera y sufriera mucho de los escribas, de los sacerdotes, del pueblo que iba a tomar parte en la pasión del Salvador. Había razones, hermanos. Y yo quiero que veamos, hermanos, que Jesús siempre tiene un propósito. Yo quiero hablarles del propósito de Jesús al declarar su muerte. ¿Qué propósito tendría Jesús para decirle a los discípulos: me van a matar? No era el propósito de Jesús asustarlos, pero sí era necesario que ellos conocieran. Y quiero que entendamos, hermanos, que hay un propósito en las declaraciones de Jesús, por lúgubres que parezcan. Y quiero que veamos, si usted me lo permite, cuáles son esas razones. Y lo primero que yo veo, hermanos, es que era algo que tenía que suceder. Y los discípulos tenían que estar alerta, tenían que estar preparados para cuando sucediera. Era necesario que los discípulos supieran. ¿Por qué, hermano? Mire, Pedro reacciona. Pedro empieza a reconvenir a Jesús. Pedro empieza a llamarle la atención. Pedro reacciona de una forma que a lo mejor los demás discípulos también pudieran haber reaccionado igual, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque hubo una sorpresa para ellos. ¿Cómo es posible? Estamos viendo que está sanando enfermos. Estamos viendo que los ciegos ven, que los cojos son levantados, que el pan es multiplicado, los peces son multiplicados. Estamos viendo que camina sobre el agua. Estamos viendo que gobierna sobre el mar. Estamos viendo que gobierna sobre los vientos. Estamos viendo que aún los demonios se sujetan a ti. Estamos viendo que en tu nombre aún a nosotros se nos sujetan los demonios. ¿Cómo es posible que tengas que morir? Hermanos amados, los discípulos tenían que estar preparados, los discípulos tenían que estar alerta, los discípulos tenían que saber que esto iba a suceder, para que cuando sucediera, la fe de ellos se mantuviera firme, hermanos. Ellos tenían que saber las cosas que iban a suceder para que su fe no desmayara. Y aún así, cuando Jesús murió, Pedro dijo: me voy a pescar. A veces pasan cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar alertas y saber que van a suceder. Saber que puede venir un ataque del diablo de muchas formas.
¿Por qué, hermano? Porque a veces el diablo viene y ataca nuestra salud. A veces el diablo viene y ataca nuestro trabajo. A veces el diablo viene y ataca a nuestros hijos. A veces el diablo viene y ataca nuestro matrimonio. A veces no es precisamente el diablo, a veces son situaciones naturales. A veces nos enfermamos porque comimos algo que sabemos que no debíamos haber comido. Pero lo cierto es que han de venir situaciones difíciles a nuestras vidas y nosotros necesitamos saber que así va a ser. Porque el problema, hermanos, es que cuando nosotros no entendemos que estamos en el mundo y que como parte del mundo vamos a estar luchando y vamos a estar batallando contra corriente, entonces es muy fácil que nuestra fe se apague. Es muy fácil que nuestra fe disminuya. Repito, el caso de Pedro. Y no solamente Pedro, hubo otros que le dijeron: yo también voy contigo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno tropieza, a veces otros tropiezan con él. ¿Se acuerdan del caso de Absalón, el príncipe que se rebeló contra el rey David? La Biblia dice que hubo una batalla y Absalón cayó muerto en la batalla. Y el ejército de David se detenía a ver el cuerpo de Absalón. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver un choque en la calle, en la carretera? Y aunque esté el carril abierto, un carril o dos carriles abiertos, siempre, por alguna razón, el tráfico se detiene. ¿Sí les ha tocado? Que se hacen las filotas y usted dice: pues ¿qué habrá pasado? Algo pasó allá adelante. Y tarda usted un chorro para llegar a donde está el punto del accidente. Y cuando llega usted se da cuenta de que no es nada grave. Hay un choque ahí entre dos personas, pero todo el que pasa por ahí se detiene un poquito a ver. Hasta usted. ¿Sí o no? O sea, vamos pasando por ahí y la curiosidad, el morbo, como le quiera usted llamar, siempre nos hace voltear hacia ese punto. Y nos detenemos. En el caso de Absalón, la Biblia dice que el ejército se detenía para verlo y no avanzaban. Lo que hizo uno de los soldados, un general, fue tomar a Absalón y quitarlo del camino, para que no se entretuviera el pueblo, para que el pueblo no se detuviera. ¿Por qué? Porque había un hombre caído ahí. Cuando Pedro decide irse a pescar, no faltó el que lo siguiera. Hermanos amados, nosotros necesitamos saber que van a venir tropiezos, que van a venir dificultades, pero que tenemos que seguir adelante, que no importa lo que venga, tenemos a un maestro que vive y reina por los siglos. Jesucristo fue claro y les dijo: es necesario que sea muerto, pero que resucite al tercer día. A veces nos quedamos solamente con la mitad del versículo. A veces nos quedamos solamente con el problema. A veces nos quedamos solamente con la situación negativa. Es necesario que sea muerto. Pero la cosa no queda ahí, hermanos. Es necesario que resucite al tercer día. Es necesario que resucite al tercer día. Si vamos a Juan, en el capítulo, ¿qué es? 16. 33. 16:33. Sí, Juan 16:33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis gozo y alegría. Eso dice: paz y felicidad, amor y prosperidad. Eso dice. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante es entonces que nosotros entendamos, hermanos, que en el Evangelio vamos a batallar, que no es color de rosa. Ciertamente tenemos al Señor que nos levanta, tenemos al Señor que nos sostiene, tenemos al Señor que nos da la fuerza para seguir, la sabiduría para continuar, la energía para que podamos llegar a la meta, su Espíritu Santo que nos da el impulso para seguir.
Pero ciertamente tenemos que saber que van a venir cosas negativas, hermanos. Lo tenemos que entender, lo tenemos que saber, lo tenemos que discernir, lo tenemos que digerir. ¿Por qué? Porque si no al rato vamos a estar como Pedro. Van a venir preguntas, y la primera pregunta que viene es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué no a sutano? ¿Por qué no a perengano? ¿Por qué nada más a mí me pasan estas cosas? ¿No le ha pasado que de repente hay personas que piensan así? ¿Y por qué no más yo? ¿Y por qué no más mis hijos? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay preguntas que vienen a la mente del creyente, hermano, que nos asaltan, que nos toman por sorpresa. Hay situaciones para las que no estamos preparados. ¿Quién estaba preparado para el COVID, por ejemplo? Nadie. Ni los gobiernos, ni las iglesias, ni los creyentes, ni los pastores. Nadie estaba preparado para el COVID. A lo mejor allá las élites, como luego dicen los ¿cómo les llaman los que andan haciendo sus, allá por debajo del agua, los... No, se me olvidó la palabra, esos, hasta tienen su nombrecito, ¿no? Conspiracionistas, ¿no? Los que andan conspirando. A lo mejor ellos sí sabían lo que venía, hasta los Simpsons salían en las caricaturas. La plaga esa del chango también, el otro día pusieron una foto de los Simpsons ahí y decía, no es adivinación, es agenda, quién sabe. Lo cierto es, hermanos, que a muchos nos tomó por sorpresa. Y de repente nos llega una orden, se cierran las iglesias, quedan abiertas las cantinas, quedan abiertos los antros, quedan abiertos los restaurantes, pero las iglesias se cierran. Y nos tomaron por sorpresa. Ahí fue donde empezamos a predicar por Facebook, ahí fue donde empezaron a sobresalir un poquito las predicaciones en YouTube y en TikTok y en esas plataformas. Pero la verdad es que a muchos, a la gran mayoría, nos tomaron por sorpresa. No estábamos preparados. Hermanos amados, cuando Jesús fue arrestado, Pedro no alcanzó todavía a entender que era necesario y sacó su espada e hirió a Malco. Hermanos, hoy nosotros podemos cometer infinidad de errores cuando no entendemos que vamos a pasar por situaciones difíciles. Era necesario, hermanos, que ellos lo entendieran. Era necesario que ellos lo supieran para que ellos pudieran estar preparados cuando sucediera. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que entender una cosa. Ciertamente estamos en el mundo. Y yo no sé por cuántas cosas nos toque pasar. Pero tenemos que saber que hay alguien que va con nosotros. Tenemos que saber que hay alguien que no nos ha dejado. No me gusta mucho hablar de mí, o de mi familia, pero pues ni modo hablar de la de ustedes. Pero hace algunos años, ustedes saben, trasplantaron a Miguel. Y nosotros estábamos contentos, alegres. Teníamos a nuestros 2 hijos, uno con tratamiento, la otra comiendo papitas y hamburguesas. Y de repente nos dicen, está enferma de los riñones. Y nosotros dijimos, empezar otra vez a batallar, otra vez las diálisis, otra vez la inyección de eritropoyetina que es tan dolorosa, otra vez esto, otro. Otra vez el estar batallando a veces con la máquina de la diálisis, otra vez estar batallando con esto. A veces no estamos preparados para algo así. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Hermano, era necesario que los discípulos supieran que aún a Jesús le iba a venir algo malo. Que aún a Jesús le iba a venir algo que iba a ser doloroso. Y digo malo a los ojos de los discípulos, porque Jesús sabía lo que venía y sabía el final de las cosas. Hoy nosotros necesitamos saber que hay un final feliz. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que resucite. Hermano amado, yo no sé por qué situaciones nos toque pasar todavía, pero entendamos una cosa, hay un final feliz.
hay un final feliz. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué era necesario que los discípulos supieran lo que estaba por suceder? Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué era necesario que los discípulos supieran y conocieran y entendieran que Jesús iba a morir? Porque es necesario que el hombre entienda el costo de su salvación. Es necesario que el hombre entienda el costo de su salvación. Ese don precioso, ese don maravilloso que Dios trajo al hombre a través de Jesús. Siempre lo hemos dicho, la salvación es gratis, la salvación no tiene precio, la salvación no te va a costar un quinto, no te va a costar dinero, no, pero es necesario que el hombre valore, que el hombre sepa, que el hombre entienda cuál es el costo de su salvación. Hermanos amados, fíjense cómo dice Jesús: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale su alma? ¿Cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale usted? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en algo tan simple y tan sencillo como cuánto cuesto, cuánto valgo, si yo me tuviera que sacrificar por algo, si tuviera que cambiar mi vida por algo, ¿qué sería lo que yo sería capaz de dar a cambio de mi vida? ¿Qué sería, hermanos, lo que usted sería capaz de dar a cambio de su vida? De repente dicen: ¿la vida o qué? ¿La cartera o la vida? Pues toma la cartera, ¿no? Total, traigo puros credenciales. Tickets del Oxxo. Llévate la cartera, ¿verdad? Pues. ¿Sí o no? ¿Por qué la gente, cuando vemos en las noticias que se sube un sujeto a una combi, que es muy común allá en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, que es muy común, que sale, bueno, también aquí va, pero allá salen en las noticias, aquí rara vez. Pero, ¿por qué la gente que va en la combi, si son 4, 5 o 10 los que van en la combi, se sube uno y todos le dan el celular, bien amablemente? ¿Por qué? Porque ese uno lleva una pistola. Y preferible darle el celular que recibir un balazo, ¿ah? Ahí es donde dicen que es mejor dar que recibir. Mejor dar el celular que recibir el balazo. Entonces, hermanos, ¿cuánto vale usted? Repito la pregunta. Es importante que nosotros entendamos cuánto vale nuestra salvación. ¿Qué es lo que vale nuestra salvación? Dice el Señor Jesucristo: porque ¿qué aprovechará? Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que quiere hacernos saber? ¿Qué es lo que quiere hacernos entender? Mire, hermano, quiere decir esto que si usted se aferra a su forma de vida anterior, si usted que está viendo este video se aferra a sus vicios, se aferra a su pecado, porque no quiere perder su vida, esa vida de pecado, no la quiere soltar, quiere aferrarse al adulterio, quiere aferrarse a la fornicación, quiere aferrarse a las drogas, quiere aferrarse al alcohol, quiere aferrarse al robo, a la mentira, quiere aferrarse a eso, se va a perder. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, escuche, porque no está diciendo ve y suicídate, no está diciendo ve y toma tu cruz y cuélgate en la cruz cada Semana Santa, no está hablando de eso. Está diciendo que el que quiera salvar su vida tiene que renunciar a su vida pasada.
a su vieja vida, a su viejo hombre, a sus viejos vicios, a sus viejos pecados. Tiene que renunciar a eso, tiene que apartarse. La palabra del Señor dice: arrepentíos y creed al Evangelio. Y la palabra arrepentíos quiere decir: apártate de tu pasado, apártate de tu vida pasada, deja de pecar. Por ahí se acercaron algunas personas con Pedro y le dijeron: ¿y qué haremos? Y él dijo: el que roba no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y se acercaron por ahí los soldados y le dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y Pedro les dijo: confórmense con su salario, no anden tirando mordidas como Doberman hambriento. Confórmense con su salario, no sean corruptos. Eso les estaba diciendo. Ya, olvídese. De gallina para arriba, en aquellos tiempos, ¿no? Las piezas de sal, de ahí viene la palabra salario, porque les daban unas piezas así de pan, de sal. O sea, la sal era como la moneda corriente, les pagaban con sal. De ahí viene la palabra salario. Entonces, conténtense con lo que les pagan. Conténtense con lo que les pagan. No sean corruptos. Déjense de corruptelas. O sea, hay que entender lo que cuesta el ser discípulo de Jesús. No es fácil. Hay personas que piensan que el cristianismo es lo más fácil del mundo. Te conviertes y ya. Es una moda ahorita el cristianismo. Me estaba comentando Judith y me decía: papá, ¿por qué no pones videos en TikTok? Me decía: pues no sé ni qué es eso, mija. Eso es para mentes más jóvenes. No, me dijo, yo te ayudo a poner. Dijo: ya que yo no puedo ir a evangelizar, ya que yo no puedo ir aquí, ya que yo no puedo ir allá por la diálisis, yo te ayudo con TikTok. Dijo: yo te pongo bien. Le dije: pues si tú te encargas de eso, tú sabes. Dije yo. Y me dice: es que hay que aprovechar, dijo ella, que ahorita el cristianismo es una moda. Ahorita, dijo, el cristianismo se está poniendo de moda. Y hay que aprovechar para ganar almas, me dijo ella. Para que la gente sepa, me decía Judith, que no todos los predicadores son como dicen. Que hay predicadores que predican la palabra, me decía mi hija. Que hay predicadores que de veras predican la palabra. Yo te ayudo, me decía ella, y ponemos. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero hacer notar aquí es eso, que mucha gente piensa que el cristianismo es una moda. ¿Por qué? Porque ven actores, porque ven artistas que dicen: no, yo ya soy cristiano, aunque a los cristianos no me quitaron jacarandosa, dijo aquella. Y a partir de ahí, mucha gente ha venido al cristianismo. ¿Por qué? Porque se han metido muchas cosas del mundo a las iglesias. Simple y sencillamente las alabanzas que a veces se tocan en los altares o en los escenarios, porque ya ni altar les dicen, ya les dicen escenarios o plataformas. Ya muchas de esas canciones ya no son inspiradas en Dios, son inspiradas en la gente de afuera, para que la gente de afuera pueda entrar. Hay que entender el costo, hermanos. Hay que entender el costo de lo que significa ser cristiano. Hay que saber que va a haber dificultades. Hay que saber que hay que negarse a sí mismo. Y a veces no es fácil. No es fácil dejar que te insulten a veces por ser cristiano. No es fácil que te hagan maldades porque eres cristiano. No es fácil aguantar que se burlen por allá, que hagan chistes de ti porque eres cristiano. No es fácil. Cuando tienes un carácter que en aquel tiempo decías: que me la hace, me la paga. El que me la hace me pega, digo, me la paga. Me pega. Si me pegas, me pegas. Y si te pego, me pegas. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestro carácter? No es fácil controlar el carácter, hermano. No es fácil. Cuando yo era joven, practiqué un tiempo artes marciales. Y mi maestro, mi sensei, me prohibió el café.
Me dijo, no tomes café, hijo, tú eres muy enojón. No sé qué tenga que ver, me encanta el café. Y me decía, tú eres muy enojón, me decía, no tomes tanto café. En cierta ocasión me dijo, tienes un espíritu guerrero nato, naciste con un espíritu guerrero, el Señor lo reprenda. Porque mi carácter en aquel tiempo era bien diferente, hermanos. Bueno, sigue siendo el mismo, pero Dios me ha dado gracia para contenerme. Y no es fácil contenerse, no es fácil, hermanos. A veces, como humanos que somos, y tengo que reconocerlo, soy humano, a veces me hierve la sangre también. Pero tengo que aprender el costo de lo que cuesta realmente ser cristiano. Tengo que entender que eso cuesta ser cristiano. Que ser cristiano no es tan sencillo como mucha gente piensa. También yo soy humano, igual que usted, igual que cualquier otro. Tengo mis luchas espirituales. El diablo viene y tienta mi corazón también, igual que usted. Igual que usted tengo que reprenderlo, igual que usted tengo que resistirlo, igual que usted tengo que vencerlo en el momento en el que él viene a mi vida. Tengo que rechazarlo igual que usted. Y no siempre es fácil. A veces la lucha se pone más difícil. A veces la lucha se viene más fuerte. A veces tiene uno que decirle, Señor, ya no aguanto, necesito que me fortalezcas, necesito que te glorifiques. A veces la enfermedad viene a nuestra vida y la fe a veces como que baja, como que disminuye, como que, Señor, ¿qué está pasando? Tenemos una lucha constante. Alguien dijo alguna vez, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo el mundo las haría. Déjeme decirle que si ser cristiano fuera fácil, ahorita estaríamos llenos estaríamos. Pero la verdad, hermanos, es que ser cristiano cuesta, y cuesta mucho a veces. A veces cuesta quedar solo. Muchas veces la familia se aparta, o nosotros nos tenemos que apartar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ambiente. Cuando mi madre todavía vivía, uno de mis hermanos hizo una comida en la casa de él. Y fuimos. Y había ahí amigos de mi hermano y familia que estábamos ahí. Y uno de los amigos de mi hermano resultó que yo lo conocía, pero en ese momento no me acordaba quién era. Y bueno, me empezó a decir de disparates, porque así habla él. Así habla, o sea, él es una persona inconversa, no le ha amanecido el evangelio. O sea, él es su forma de hablar y así me hablaba. Y obviamente mi familia, mi esposa, mis hijos y yo mismo estábamos incómodos. Pregúnteme cuándo hemos vuelto a una comida familiar. A veces eso cuesta, el ser cristiano. Eso cuesta, hermanos. O sea, no es que me esté quejando, no es que me esté... No, es que es el costo que tenemos que pagar por la vida eterna. Hay gente que le va a decir, no, te lavaron el coco, te lavaron el cerebro, nomás te están sacando el dinero. Y cuesta, hermanos, el evangelio. Cuesta. No estoy hablando de diezmo, no estoy hablándole de ofrendas. Eso lo traemos a Dios por gratitud, no porque nos lo exija la religión, como luego dicen, o el pastor. No, el pastor no le exige nada. ¿O a alguno de ustedes le hemos exigido alguna vez el diezmo? La ofrenda. Calle ahora o calle para siempre. Digo, hable ahora o calle para siempre. Nunca. Y jamás lo hemos exigido ni aquí ni en ninguna parte donde hemos estado. Jamás. Y Dios nos guarde de andar haciendo tonterías de esas. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que el evangelio tiene un costo. Nuestra salvación tiene un costo. A Jesús le costó su vida.
literalmente. Fue escupido, fue azotado, fue golpeado, fue humillado, fue crucificado, exhibido. Le costó, y bastante. Ahora nosotros tenemos que pagar un precio también. Y ese precio que nosotros tenemos que pagar es renunciar a toda aquella forma de vida que en otro tiempo tuvimos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero siempre tenemos que tener en mente el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación tiene un costo, mis hermanos. Y no le estoy diciendo que sea usted salvo por obras, no. La salvación se recibe por fe. Pero una vez que la hemos recibido, tenemos que vivir conforme a esa salvación. Porque ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Tercero, porque se nos va el tiempo. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos, versículo 21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 27, lo volvemos a leer. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí, hermanos amados, está hablando de una generación, y esa generación es la generación de la iglesia, es la dispensación de la iglesia. La iglesia comenzó cuando Jesús se fue. A partir de ahí comienza la dispensación de los gentiles, la era de los gentiles, ¿sí? Y cuando la dispensación de los gentiles termine, entonces será cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Por eso dice, algunos no gustarán la muerte, porque está hablando está tomando la generación. Cuando dice esta generación, en otros pasajes de la palabra habla de una generación, está hablando de la venida del Espíritu Santo al arrebatamiento de la iglesia, como una generación. ¿Sí me expliqué? Por eso dice, algunos no gustarán la muerte. Pero ¿cuál es el punto, hermanos, al que los quiero llevar? ¿Cuál es la tercera razón por la cual Jesús quería que los discípulos supieran lo que le iba a suceder? Para que cuando sucediera, hermano, usted y yo tuviéramos esperanza. Para que cuando sucediera, usted y yo supiéramos que era parte del plan, y que hoy nosotros que esperamos su venida no perdamos la confianza, no perdamos la esperanza, hermano. Él va a venir. Y digo esto con toda sinceridad y con todo mi corazón. A veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Yo no sé si a usted le suceda, pero nos ha pasado. Señor, ya, Señor, ven. Cuando mi papá falleció, él estaba en el hospital internado, y allí en el hospital internado él hizo una oración y le dijo al Señor, Señor, cuando quieras venir por mí, ven por mí aquí. Si quieres venir por mí, ven por mí aquí, le dijo papá. Porque yo sé que si salgo de este hospital, allá afuera puedo caer, allá afuera me puedo perder, allá afuera me puedo ir. Yo necesito que vengas por mí aquí. Ahí falleció mi papá, ahí en el hospital. Un sábado por la mañana, 29 de febrero, mi papá estaba entregando el espíritu al Señor. Le dijo a mi mamá que le leyera el Salmo 23. Terminando el último versículo del Salmo 23, mi papá entregó el espíritu.
Pero él hizo esta oración: Señor, ven por mí aquí, porque si me dejas salir, Señor, allá me voy a perder. Conocía sus debilidades, sabía cuál era su pata de palo. Hoy nosotros, hermanos, debemos de tener esa esperanza de que el Señor venga por nosotros. Yo no sé qué tantas cosas nos toquen ver, pero nos va a tocar pasar por el valle de sombra de muerte. Nos va a tocar pasar por dificultades, nos va a tocar pasar por situaciones adversas. Pero no pierda la confianza, no pierda la esperanza. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. ¿Saben por qué lo dijo Jesús? ¿Saben por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. ¿Saben por qué se los dijo? Porque Él no es como un político de esos de cuarta que vienen y nos prometen y nos dicen y nos hablan y nos lavan el cerebro y nos piden el voto y nos dicen: si votan por mí, yo voy a acabar con los delincuentes y yo voy a acabar con esto y yo voy a acabar y yo sí tengo la respuesta. Todos dicen lo mismo, ¿sí o no? Todos dicen lo mismo. López Obrador prometió encontrar a los 43 normalistas o a los que hicieron lo que hicieron con ellos. Nunca lo logró. Claudia Sheinbaum, quién sabe si lo logre. Pero lo cierto es que prometieron. López Obrador prometió la gasolina a 13 pesos, nada más creo que duró un mes o 2 meses. Hay cosas, y no lo digo por poner en mal a los morenistas, ni mucho menos. No es mi papel, no es mi función. Lo digo porque ninguno, escuche bien, ningún político tiene la verdadera respuesta a la necesidad de la nación. El único que tiene la respuesta, es más, la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Pero mientras sigamos rechazando el Evangelio, olvídese, no va a haber respuesta. Ningún político tiene la autoridad, ningún político tiene el poder, ningún político tiene la sabiduría para corregir las cosas. Nadie. Cuando Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, lo dice porque Él no vino a mentirnos, hermano. Él vino a hablarnos con la verdad. Él vino a decirnos la verdad. Si a usted le ha predicado un evangelio que de prosperidad, que de bendición, que de mucho dinero, de muchas casas, de muchos carros, de muchos lujos, le mintieron. A lo mejor podrá llegar a tenerlos, pero para eso no necesita a Cristo. Con que sea trabajador y sepa ahorrar, por eso lo hacen. No, Cristo vino a predicarnos un evangelio verdadero. En el mundo tendrás aflicción. ¿O usted cree que los ricos no tienen aflicciones? No, pregúnteles cuánto duermen, cómo viven, cómo duermen. ¿Por qué cree que traen guardaespaldas? Porque no se sienten en paz. Cristo vino a decirnos la verdad, hermano. Él no vino a engañarnos, no vino a mentirnos, no vino a hacernos sentir bien con un evangelio barato. No. Él vino a decirnos la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confía, yo he vencido al mundo. Entonces, amados hermanos, hoy nosotros necesitamos mantener viva nuestra confianza en Dios, mantener viva nuestra esperanza. Por eso Jesús quería que nosotros supiéramos las cosas, para que cuando sucedieran, ya nos lo había dicho. Quiere decir que todo está en el plan. Quiere decir que Dios no ha quitado el dedo del renglón. Cuando nosotros vemos en el mundo, hermanos, cómo está la situación mundial, la crisis económica, las guerras, las pestes, las situaciones de violencia en los países, porque México no es el único, déjeme decirle. Hay situaciones. Si usted se va a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, ¿usted cree que no hay violencia? ¿Usted cree que no hay drogadicción? ¿Usted cree que no hay narcotráfico? Nada más los americanos piensan que en México se da. Parece que no ven a los estudiantes que van y hacen sus matazones en las escuelas. También allá hay, hermanos. No hace mucho tiempo en un Walmart mataron a varias personas, entre ellas al papá de un pastor de aquí de la ciudad.
Andaba haciendo unas compras en el Walmart y llegó esta persona y empezó a balacear a los latinos, y entre ellos estaba el papá de este pastor, nuestro superintendente distrital. Allá también hay gente que dice, no, en Dubái la gente anda en Rolls Royce y son millonarios. Vayas a los lugares pobres de Dubái. También hay. Y se nota la diferencia abismal entre ricos y pobres. Porque también en Dubái hay pobres. También en Dubái hay necesidad, hay carencia. ¿O quién cree que sirve a los millonarios? ¿Otros millonarios? ¿Quién cree que les trabaja a los ricos allá? En todas partes hay, hermanos. En todas partes hay. Nosotros tenemos que saber la verdad, para que cuando sepamos, entendamos que hay un plan. Hay un plan. Y Dios no ha quitado el dedo del renglón. Cuando vemos plagas como el COVID, como las vacas locas, como el cólera, como tantas otras plagas que ha habido, debemos entender que es porque Dios no ha quitado el dedo del renglón. Cuando esas cosas dejen de suceder, hermanos, preocupémonos, porque entonces la Biblia ha dejado de cumplirse. Cuando nosotros conocemos el panorama bíblico y vemos todas las cosas que están sucediendo, que el río Éufrates está secándose, válgame, ¿pero por qué? Porque aquí está escrito que es necesario que se seque para que los ejércitos orientales vengan contra Israel. Que la violencia ha aumentado, ¿pero por qué? Porque está escrito que es necesario que la gente clame por un gobernante que tenga la solución para que pueda aparecer el anticristo. Pero que la comunidad del arco iris es necesario, porque la palabra del Señor dice que el anticristo del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Es necesario que todo esto salga a la luz. Es necesario. Cuando nosotros lo sabemos, entonces podemos prepararnos, como las mujeres que estaban esperando al novio. 5 de ellas tomaron sus lámparas, las llenaron de aceite, pero además tomaron unas vasijas y las llenaron de aceite. Este es el momento, hermanos, de que usted y yo llenemos nuestras vasijas de aceite. Este es el momento de prepararnos, hermanos, porque estamos viendo que las cosas están sucediendo tal y como están escritas en este bendito libro. Preocupante sería que no sucedieran. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, no pasaría nada de lo que está pasando en el mundo. Al contrario, si Dios no existiera, nada de lo que está escrito aquí estaría sucediendo. Pero estas cosas se escribieron. Estas cosas Jesús nos las hizo saber para que usted y yo tengamos esperanza, para que usted y yo tengamos confianza en Él, para que usted y yo nos aferremos a Él y podamos en un momento dado, hermanos, escuchar la trompeta que sonará en los cielos y seremos arrebatados a su presencia. Por eso es que Jesús habló que era necesario que Él padeciera. Por eso Jesús habló y le dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuese muerto y resucitara. Para que ahora usted y yo, que somos sus discípulos en este tiempo, tengamos esa esperanza, que un día nos iremos con Él, que dentro de no mucho tiempo seremos arrebatados. Y como decíamos, creo que este sábado pasado, vehículos quedarán sin conductor, aviones sin piloto, madres sin hijos, hijos sin padres, porque entonces nos habremos ido. Así que tengamos esperanza, hermano. Yo sé que en este mundo nos ha tocado vivir una vida no muy agradable a algunos de nosotros. El otro día, platicando mi esposa y yo, hablábamos acerca de ciertas personas que
Decía mi esposa, pues es que cayeron en blandito. A ellos no les ha tocado batallar como a nosotros. Y habrá otros que dirán, no, pues es que los pastores cayeron en blandito, no les ha tocado como a nosotros. Y habrá otros que dirán, no, esos cayeron en blandito, no les ha tocado como a nosotros. Pero tanto esos, como nosotros, como los pastores, como nosotros, tenemos que tener esperanza de que un día todo esto que estamos viviendo va a llegar a su fin. La Biblia dice que el Señor enjugará las lágrimas de todos ellos. No habrá más llanto, al menos no de tristeza, no de dolor, no de angustia, no de desesperación. Si acaso llega a haber llanto en el cielo, será de gratitud, será de alegría, será de felicidad. Porque el Señor enjugará toda lágrima de ellos. El sol no los fatigará de día, ni la luna de noche. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Señor, pero es que está la cosa bien difícil allá afuera. No temas, yo te ayudo. Qué importante es entonces, hermano, que nosotros sepamos por qué. ¿Por qué Jesús se preocupó porque sus discípulos supieran lo que estaba por suceder? Porque era inevitable que sucediera. Ellos tenían que estar enterados, ellos tenían que saber las cosas. Porque era necesario que usted y yo y todo el mundo supiéramos lo que cuesta nuestra salvación. Porque es necesario que a pesar de todo nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la confianza en Él. Así que, hermano, yo lo invito en esta tarde, no pierdas la confianza, no pierdas la esperanza, aférrese a la fe que hemos recibido y dejemos que Dios siga con su plan. Pero digámosle, Señor, yo quiero ser parte del plan, yo quiero ser parte del plan. Venga lo que venga y pase lo que pase y tenga que sufrir lo que tenga que sufrir, yo quiero ser parte de ese plan. No me apartes de tu plan, no me eches de tu plan. No importa lo que venga, no me dejes fuera de tu plan. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, Señor. He predicado tu palabra, Señor, creyendo que tú has puesto esta palabra en mis labios. Y te doy gracias, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Verdaderamente, Señor, a veces no nos ponemos a pensar en el costo de nuestra salvación, porque gratis la hemos recibido, Señor. Lo que cuesta es conservarla, lo que cuesta es mantenerla en nuestras manos, Señor. Pero hoy te doy gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón y has hablado al corazón de mis hermanos también. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a seguir dando la batalla, a seguir dando la pelea, Señor, por nuestra salvación. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque no estamos a oscuras, porque sabemos lo que viene, Señor, porque sabemos que tu presencia, tu Espíritu Santo está entre nosotros y que tú has de descender, Señor, a las nubes y nos llamarás a tu presencia y podremos estar contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos a seguir luchando, ayúdanos a seguir peleando, Señor, ayúdanos a seguir luchando contra nosotros mismos si es necesario, Señor, para que podamos reprender al enemigo, para que podamos, Señor, sujetar nuestra carne a tu Espíritu Santo, Señor, y podamos
podamos vencernos a nosotros mismos, Dios, y romper todo compromiso con el mundo y romper toda cadena de maldad que aún, Señor, pudiera haber en nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a no perder la esperanza, ayúdanos a no perder la confianza, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Padre, venga lo que venga y pase lo que pase. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, hasta llegar a la meta final, porque queremos, Señor, llegar hasta ti, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y misericordioso. Ve con nosotros a nuestros hogares, Señor, ve con nosotros a donde quiera que vayamos, y sea, Señor, tu nombre glorificado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Aleluya. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Espero verlos por aquí el viernes. Hermano Luis Carlos, bueno, a nuestros hermanos, Dios los bendiga allá en internet, Dios los guarde. Esperamos contar con ustedes el próximo sábado, el próximo domingo a las 11 de la mañana. El sábado no va a haber culto allá afuera porque tenemos la graduación del Instituto Bíblico y soy parte de la directiva, así que no vamos a poder estar este próximo sábado, pero dentro de 15 días, o bueno, dentro de la siguiente semana, ahí estaremos. Próximo domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día. Dios los bendiga. Amén.